Hola a todos, bienvenidos. Iniciamos este viaje de conocimiento por la gracia de Jesús. Les invito a que oremos. Amado Padre, queremos conocerte y entenderte un poco más. Por favor, envía el Maestro de acuerdo a la promesa, el Espíritu Santo. Enséñanos, edúcanos y llévanos a conocerte más, a conocer el tiempo en que vivimos y a conocernos a nosotros mismos, para que en ti podamos obtener la gracia y la salvación prometida. Gracias, Jesús, en ti lo pedimos. Amén. Bien, apreciados amigos y hermanos, vamos a continuar con este caminar, con este trasegar a través de las Escrituras y a través del espíritu de profecía. Vamos a tener el tema para hoy, el papel de la mente en el fin del tiempo. ¿Se han preguntado ustedes qué papel juega la mente? ¿Qué papel juega el corazón? ¿Qué papel juega el espíritu en estos últimos tiempos? Así que vamos a recorrer a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía. Acompáñenme a la Escritura. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Muy bien, entonces ya existía, ya estaba, no hay nada nuevo. Así que de lo que vamos a hablar ya fue dicho, ya estaba, no nos alarmemos. No, ya estaba en la Escritura, así que vamos a avanzar. Ezequiel capítulo 28 nos dice cómo fue que todo empezó. Ezequiel capítulo 28 nos dice el origen de la maldad, el problema del pecado. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué el universo entró en esta situación? Vamos a leer. Ezequiel 28, 17, nueva traducción viviente, dice: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Necesitamos entender en dónde comienza o en dónde se origina el pecado. El pecado es el resultado. Así que tiene un origen. Sabemos que es un misterio, pero ¿dónde se originó este asunto? La Escritura dice: en tu corazón se llenó de orgullo. ¿El corazón de quién? Sabemos que fue Lucifer. Ahora, es en el corazón donde se origina el pecado. Es en el corazón donde comenzó todo esto. Y es por eso que necesitamos aprender a conocer el corazón del ser humano. El Señor nos pide que lo hagamos. Continuemos. Marcos capítulo 7, 21, vamos a ver a qué se refiere Jesús cuando habla de corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De dentro del corazón de los hombres. Interesante saber esto. No es de este corazón que bombea sangre, es de el corazón que vamos a ir entendiendo cómo funciona y qué es el corazón, porque lo hemos asociado muchas veces con cerebro, pero el corazón es mucho más allá que el cerebro, mucho más allá que la mente, mucho más allá de lo que pensamos que es. Así que continuemos. Job capítulo 38, versículo 32 nos dice claramente algo que nos puede llevar a una mejor comprensión. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Está hablando de lo que conocemos, la mente, la cabeza,
pero mire con qué lo asocia el corazón. O sea, va más allá de lo que nosotros hemos entendido o comprendido. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Entonces, claramente en la Escritura encontramos que el corazón es comparado con el espíritu. Es el espíritu quien piensa. Es el espíritu quien tiene inteligencia. Es el espíritu quien tiene sabiduría. Es el espíritu quien tiene las facultades que nosotros hemos denominado intelectuales o de la mente. Así que vamos aprendiendo algo nuevo. Desde el espíritu vienen los pensamientos y vamos a ir aprendiendo qué piensa el espíritu o la cabeza o el cerebro. Vamos a descubrirlo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Dónde comenzó el pecado en ellos? Vamos a leerlo en el espíritu de profecía, sermones o sermón 1 o sermón tomo 1, página 205. El enemigo está obrando tan marcada y decididamente ahora como lo hizo en las mentes de Adán y Eva en el Edén. La gente se está agrupando bajo su estandarte y está siendo alcanzada por su poder. ¿Dónde trabajó el enemigo? O mejor, ¿dónde comenzó el pecado? En el corazón de Lucifer. ¿En dónde comenzó el pecado de Adán y Eva? En el corazón de ellos. Sabemos que el pecado es un misterio, no tiene explicación, porque si tuviese explicación no sería pecado. Es algo que comenzó y lo vamos a saber pronto, pero tiene que ver con el autoengaño. Algo misterioso. ¿Cómo es que un ser de luz, cómo es que alguien que no conocía el pecado, la maldad, comienza a creer en la maldad, comienza a hacer la maldad? Interesante, y necesitamos conocer. Avancemos. ¿Qué pasó antes del diluvio o por qué vino el diluvio? Un pequeño rastreo a través de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana. Y esa palabra maldad téngala presente porque en otra parte la vamos a analizar en qué consistía esta maldad. La maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Así que ¿dónde estaba el problema de los antediluvianos? ¿En lo que comían? ¿En lo que veían? ¿En lo que se ponían? ¿O el problema estaba en su corazón? Estaba en su corazón. El problema de la humanidad es el corazón. Y eso lo vamos a ir entendiendo. El problema de Adán y Eva fue algo en su corazón. Los antediluvianos, algo en su corazón. Y ahora, ¿dónde más? La primera venida de Jesús, ¿cuál era el problema de la primera, o cuando Jesús viene, dónde estaba el problema? Veamos, esto es Juan 8:44, me faltó allí ponerle el libro, pero Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y escuchen bien: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. La pregunta que yo les hago es: ¿dónde están los deseos del ser humano? ¿Dónde se forjan los deseos de nosotros, de las criaturas, del hombre? ¿Dónde tenían dónde tenían los deseos los fariseos? Pues en su mente, en su espíritu, en su corazón. Estaba allí los deseos de ¿quién? Del diablo.
Así que, ¿qué pensamientos estaban haciendo ellos? Los del diablo. ¿Qué tenían en su corazón? El corazón del enemigo. Por eso el Señor los llama hijos del diablo. Terrible pero cierto, es una realidad que no podemos evadir, pero que sí tenemos que reconocer si queremos ser salvos. Porque si no lo hacemos, podemos correr peligro y perdernos por no reconocer y aceptar lo que somos para poder salir de la condición en que vivimos y estamos. Así que cuando Cristo viene, encuentra el mundo igual, la humanidad igual, con la cabeza dañada, con la cabeza contaminada, con la mente, con el corazón, con el espíritu engañado. Y eso necesitamos conocerlo. Dice, respecto a los fariseos de aquel tiempo, dice el espíritu de profecía en el deseado de toda la gente, es página 431. Estas palabras ofendieron a los fariseos, pasando por alto la larga sujeción de la nación y un yugo extranjero, exclamaron coléricamente: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús miró a esos hombres, esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Ellos estaban en la peor clase de servidumbre, regidos por el espíritu del maligno. Así que ellos tenían el espíritu del maligno y por consiguiente sus pensamientos eran del maligno. Los pensamientos nos dicen de quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Es más, denotan nuestra identidad. Así que debemos ponerle cuidado a nuestros pensamientos, a su origen, de dónde vienen, por qué son así. Claro que sí. Necesitamos aprender cómo funcionamos para poder trabajar en ello. Sigamos. Antes de la segunda venida de Jesús, es decir, para nosotros hoy, ¿cómo está la situación? Dice, 2 de Timoteo 3, 1 al 5, dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Mire, ya hablamos de los deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. Escuchen, en vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Está hablando el apóstol Pablo. Entonces, interesante. ¿Cómo va a estar el mundo antes de la venida de Cristo? Pues va a estar muy terrible, muy engañada. Comportamientos, acciones, sentimientos, pensamientos. ¿Cómo? ¿Dónde está el problema? Y aquí no estamos hablando de paganos, estamos hablando de religiosos, porque dice claramente, dicen que aman y respetan a Dios. Así que no están hablando para los que no conocen a Dios, están hablando para los que conocemos a Dios. Cuidado, ¿cómo tienen la mente? ¿Cómo tienen el espíritu? ¿El corazón de estas personas? Muy mal. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que claramente aquí podemos darnos cuenta que como pensamos, somos. Que lo que hay en mi corazón, eso es lo que yo soy. ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué tengo en mi espíritu?
Satanás ha estado trabajando al timón, girándolo hasta que tiene el control de todas las mentes humanas, que aceptaron las mentiras con las que engañó a Eva y a quien usó luego como su agente para atraer a Adán al pecado. Satanás ha persistido en su engañosa obra sobre las mentes humanas desde aquel día hasta hoy. Satanás no ha cambiado. Él sigue trabajando sobre las mentes, sobre los corazones. No ha cambiado. ¿En dónde trabaja en ti? En tu corazón. ¿En dónde trabaja en mí? En mi corazón. ¿Por qué? Porque le pertenece, porque se lo entregamos allá con Adán y Eva. Pero necesitamos recuperarlo por la gracia de Jesús. Cristo ya pagó la recompensa y nos ha sido devuelto. Ahora nos corresponde decidirnos volver a tener la verdadera identidad como hijos de Dios. Apocalipsis 21 habla de dos grupos. El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí Juan habla de dos grupos. En Apocalipsis 21:27 dice: jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dos grupos, dice Juan. Apocalipsis 22 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Apocalipsis claramente deja ver que para el fin del tiempo habrán dos grupos: los buenos y los malos, los santos y los profanos, los que creyeron a Dios y los que no creyeron, los que tienen el corazón limpio y los que tienen el corazón contaminado. Dice aquí claramente algo que se repite en los 3 versículos, dice: no tenían mentira, no eran mentirosos, es decir, tenían la verdad. De paso, Apocalipsis 14:5 dice que los 144,000 dice que no les fue hallado engaño o mentira en sus bocas, dando a entender que su espíritu, que su corazón estaba puro y limpio. ¿Lo lograron? Sí, en Jesús todo se puede. Amén. Sí se puede. Apocalipsis 13 habla de los grupos, y el primer grupo que menciona acá es el que sigue a la bestia. Dice: y ella hace que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Dónde va a marcar la bestia? ¿Dónde va a colocar su marca? En la frente. ¿Qué hay en la frente? Pues tenemos como respuesta la mente, el corazón. Y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, la bestia va a marcar con el nombre. Qué curioso que Dios también marca con el nombre, o sella con el nombre. Apocalipsis 14:1 dice: y miré y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y en su boca no se halló engaño, son sin mancha. Entonces, ¿qué había sufrido los 144,000? ¿O por qué experiencia habían pasado? Por la purificación de su corazón, por la purificación de su espíritu, por la purificación de su mente. Cristo lo había hecho en ellos porque ellos se lo permitieron. Pero ¿qué pasó con los de la bestia? Tenían el corazón de la bestia, en este caso del dragón, el engañador. Sigamos. Interesante esto, me gustan es la misma cita pero en dos versiones. Primera de Samuel 25:25 dice: por favor, no haga caso mi señor de este hombre de mal carácter, Nabal, porque como su nombre, así es él. Su nombre es Nabal y la insensatez está con él. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio,
Por favor, no le haga caso, es necio, como significa su nombre. Aquí vemos claramente que la bestia va a marcar con su carácter, que la bestia va a marcar con su engaño, que Cristo va a marcar con su carácter, que Cristo va a marcar con su verdad. Cada uno va a marcar sus discípulos, sus seguidores. ¿Con qué? Con el nombre. ¿Y qué significa el nombre? La forma de ser, el carácter, la personalidad, como queramos llamarlo. Avancemos rápidamente. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. Estamos en un momento donde se habla mucho de la marca de la bestia. Y para muchos ya saben que un día va a ser la marca de la bestia y que otro día es el sello de Dios. Pero aquí no estamos hablando de ningún día. Aquí estamos yendo un poco más profundo. Y aquí está diciendo que la marca de la bestia va a ser en el corazón, en el espíritu, en la mente. Y tiene que ver con lo que pensamos. Y lo que pensamos deja ver lo que hay en el corazón. Porque los pensamientos son el resultado del corazón. Así que podemos estar guardando el sábado, el día del Señor, pero teniendo un carácter de la bestia. Podemos cantar y alabar a Dios en el templo, en la iglesia, pero en la casa gritar a los niños, pelear con el esposo, estar de mal genio, tener carácter de bestia, de dragón. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es lo importante en este momento? ¿Guardar el sábado? ¿Pelear por los 10 mandamientos cuando los estamos infringiendo internamente? Por eso el Señor quiere que vayamos a la raíz. No trabajemos sobre los frutos, porque trabajar sobre los frutos no tiene ningún sentido. Hay que ir a la raíz, al origen del pecado y por el poder de Cristo y la cooperación con nosotros ser libres en Él, porque Él lo ha prometido. Es algo muy lindo y el pueblo final tiene que experimentarlo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesiona de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Y esto es muy importante. Cristo va a morar en mi corazón por la fe. Es algo que necesitamos aprender. Como pueblo hablamos de justificación por la fe. Lo digo por mí, pero ¿realmente la vivo? ¿Entiendo qué es justificación por la fe? ¿Vivo justificado? ¿Creo la justificación? Saben, hermanos, estoy experimentando algo lindo. Después de 20 años de conocer al Señor, estoy empezando a ver la luz de la justificación por la fe. Es más que letras, es más que información. Hay que experimentar que somos justificados por la justicia maravillosa de nuestro Salvador. Poco a poco, ahí vamos, pero cuidado. Me he dado cuenta que somos más legalistas que los mismos fariseos. De paso, la Odisea es la iglesia más legalista que existe en la tierra y somos nosotros. Nos vamos a perder si no le pedimos al Señor que nos muestre el engaño de nuestro corazón. Así que, ¿está Cristo o está el diablo? No pueden haber dos señores en la mente humana. No pueden haber dos señores en nuestro corazón.
Avancemos. Debe mantenerse una guerra constante contra la mente carnal, y la influencia refinadora de la gracia de Dios debe ayudarnos, la cual atraerá la mente hacia arriba y la habituará a medida en temas puros y santos. ¿La guerra contra quién es? Debe librarse una guerra constantemente o mantenerse una guerra constantemente contra la mente carnal. ¿La guerra dónde es? ¿La guerra es contra el otro? ¿La guerra es contra la iglesia? ¿La guerra es contra los disidentes? ¿La guerra es contra los misioneros? ¿La guerra contra quién es? La guerra es aquí. La guerra es contra mí mismo, mi naturaleza carnal, mi naturaleza pecaminosa debe ser guerreada, debe ser eliminada. Pero el diablo quiere que yo mire a otro lado. Y por eso, ¿cuál es el papel de la mente o el corazón o el espíritu que hemos aprendido hoy en el tiempo del fin? ¿Cuál es? Pues vamos a aprenderlo. Y para terminar, el Señor nos está reclamando algo en Proverbios 23, 26. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Es claramente que Dios quiere nuestro corazón. ¿Y por qué quiere nuestro corazón? ¿Porque es bueno? ¿Porque es una maravilla? No. Precisamente el profeta Jeremías dijo que es lo más perverso y engañoso. Y cuando digo Jeremías no es porque él lo haya dicho, el Espíritu Santo lo dijo a través de él. Mi corazón es lo más malo y perverso que hay. Necesitamos ayuda. Necesitamos salir de este engaño. Es importante conocer que para este tiempo tanto Dios como Satanás quieren nuestro corazón. Debemos estar decidiendo cada día, ¿mi corazón le pertenece al diablo o le pertenece a Dios? Ahora, ¿cómo sé que mi corazón le pertenece a Dios o le pertenece al diablo? Por sus frutos los conoceréis. Si tengo frutos malos, pues lamentablemente es el carácter de la bestia el que tengo y necesito salir de él por la gracia de Jesús. Pero si hago obras buenas por resultado del Espíritu Santo en mí y de mi entrega a Él, pues gloria a Él. Estamos en el último tiempo. Es importante tu corazón y mi corazón. Y por eso Dios quiere que hoy se lo entreguemos. ¿Cómo? Como está. Él es el único que lo puede cambiar. Pero no nos puede obligar a cambiarlo o a entregárselo. Si se lo entregamos, Él hará la obra a través de su Santo Espíritu y tendremos la verdad para gloria de su nombre y bendición de nosotros. Bendiciones.